Nos encontramos en la región de Alsacia, la cual está en el noreste de Francia, en la frontera con Alemania y Suiza. Hemos tomado un tren de París a Estrasburgo, la capital de Alsacia, para conectarnos con Suiza, el próximo país que recorreremos. Esta región de la Alsacia está ubicada entre las montañas de los Vosgos y el río Rin. Se encuentra en la región de Renania. La cordillera de los Vosgos es una frontera natural entre las regiones francesas de Alsacia y de Lorena. La región de Alsacia ha sido disputada entre Francia y Alemania por más de 300 años, desde la Guerra de los 30 años en 1618 hasta la Segunda Guerra Mundial. El idioma predominante de gran parte de Alsacia ha sido el alsaciano, muy similar al alemán de Suabia y Suiza, pero desde la Segunda Guerra Mundial la pertenencia a Francia ha llevado a que la mayoría de sus habitantes hablen principalmente francés. Esta es la estación principal de trenes de la ciudad de Estrasburgo. Con más de 20 millones de pasajeros al año, es una de las estaciones de ferrocarril más concurridas de Francia. La primera estación de trenes de Estrasburgo se inauguró en 1841, pero fue reemplazada en 1846 ya que esta se situaba lejos del centro de la ciudad. En 1852, un nuevo edificio en el centro fue inaugurado por Napoleón III, primer presidente de Francia y último monarca francés. Después de la anexión alemana de Alsacia y como parte de la reconstrucción de la ciudad después del asedio de Estrasburgo, se construyó la actual de 1878 a 1883 por el arquitecto alemán Johann Eduard Jakob Stahl. El anterior edificio se convirtió en la sala del mercado de Estrasburgo, pero fue demolido en 1974. En 1900 el arquitecto alemán Hermann Ehrgart agregó una sección de espera especial y una escalera para el emperador alemán Wilhelm II, la que ahora se conoce como Sala del Emperador. Entre 2006 y 2007 la estación fue restaurada por el arquitecto francés Jean-Marie Dutilleux y su tamaño aumentó en gran medida mediante la adición de un enorme techo de vidrio que cubre por completo la fachada histórica. La modernización de la estación recibió el premio Brunel en 2008. No sé. La iglesia de San Pedro el Viejo fue mencionada por primera vez en 1130 y es una iglesia católica y luterana al mismo tiempo. En la Edad Media fue una de las 9 iglesias parroquiales de la diócesis de Estrasburgo. En 1529, cuando Estrasburgo se unió a la Reforma, la iglesia se convirtió en luterana. En 1683, 2 años después de la anexión de Estrasburgo por Francia, Luis XIV ordenó que parte de la iglesia fuera devuelta a los católicos y que se construyera un muro dentro de la iglesia para restringir los servicios protestantes a la nave. En el año 2012 fue abierta una puerta en este muro divisorio. Este edificio alberga el Club de Prensa Europa de Estrasburgo, el cual cuenta con una red de 780 miembros provenientes de más de 20 países. Ellos son periodistas y profesionales que a través de sus actividades mantienen un estrecho contacto con la prensa. Entre sus objetivos está dar la bienvenida a Estrasburgo a todos los periodistas franceses y extranjeros y crear un ambiente propicio para los profesionales de los distintos medios de comunicación.
Seminario de Santa María Mayor en Estrasburgo es un establecimiento de educación superior para sacerdotes. El edificio, catalogado como monumento histórico, es notable por su imponente fachada neoclásica. Cuenta con una biblioteca del siglo XVIII en la que se preservan antiguos manuscritos religiosos y un antiguo claustro, un espacio agradable de vegetación directamente unido a la catedral. La Catedral de Nuestra Señora de Estrasburgo es una catedral consagrada al culto católico restablecido desde finales del siglo XVII tras el periodo de culto protestante iniciado en el siglo XVI. Aunque partes considerables todavía están en la arquitectura románica, se le considera estar entre los mejores ejemplos de la arquitectura gótica francesa de Renaissance. También al arquitecto alemán Erwin von Steinbach se le atribuyen importantes contribuciones desde 1277 hasta su muerte en 1318. En cada extremo del transepto en orientación norte y sur se encuentran los dos portales laterales de la catedral. En el lado sur de estilo románico está el portal del juicio, el más antiguo de los dos. Este de estilo gótico tardío es el portal norte, llamado de San Lorenzo por encontrarse decorado con una imagen del martirio del santo. Con 142 metros, la catedral fue el edificio más alto del mundo desde 1647 hasta 1874. Hoy es la sexta iglesia más alta del mundo y la estructura existente más alta construida enteramente en la Edad Media. En esta antigua plaza que está alrededor de la catedral hay edificios notables como la antigua farmacia del Ciervo y la Maison Camarcel. En diciembre la plaza de la catedral se transforma y alberga un mercado de Navidad. Descrita por Víctor Hugo como una maravilla gigantesca y delicada, y por Goethe como un árbol de Dios sublimemente elevado y muy extendido, la catedral es visible a lo largo de las llanuras de Alsacia, y se puede ver desde tan lejos como las montañas de los Vosgos o la Selva Negra al otro lado del Rin. La piedra arenisca de los Vosgos utilizada en la construcción de la catedral le da su color característico rosado. La construcción y posterior mantenimiento de la catedral está supervisada por la Fundación de Nuestra Señora desde 1224. La fachada de la catedral está ricamente decorada. Los tímpanos, que son los arcos que rematan cada uno de los tres portales, están decorados con diversos grupos escultóricos inspirados en hechos de la vida de Cristo. El rosetón, que es el círculo que está en el centro, es obra de Erwin von Steinbach y tiene la particularidad de estar compuesto de espigas de trigo y no de santos como es costumbre. Las espigas simbolizan el poder comercial de la ciudad. Una de las obras más bellas del conjunto arquitectónico es la Galería de los Apóstoles de estilo gótico tardío, en la cual el diseñador emplea una técnica para representar el movimiento, los gestos y las expresiones, lo cual ya anuncia el barroco. El tema de la iconografía en el campanario es el juicio final. Entre los frontones está Cristo con una espada apuntando hacia su boca. Debajo de él probablemente los profetas Ezequiel e Isaías. Alrededor de ellos 4 estatuas con la cabeza de un hombre, un águila, un toro y un león. En los frontones la Virgen María y San Juan interceden por las personas resucitadas saliendo de los ataúdes a lo largo de los frontones. A la derecha de Cristo los elegidos, a su izquierda los marginados. 2 ángeles llevan los símbolos de la pasión de Cristo. Y 4 ángeles despiertan a los muertos tocando las trompetas. El tímpano del portal principal tiene como tema la pasión de Cristo. Está rodeado de estatuas de profetas y mártires. En medio del tímpano hay una estatua de la Virgen y el Niño, la cual recuerda la dedicación de la catedral a Notre Dame. Y en los arcos están representadas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Finalmente está coronado por una estatua de Cristo Rey y Juez, cuyo trono está rodeado de leones musicales. El tímpano del portal izquierdo está decorado con estatuas que representan las virtudes superando los vicios. Tiene como tema la infancia de Cristo y los arcos están decorados con ángeles y personajes. El tímpano del portal derecho representa el juicio final. Las estatuas de los lados ilustran la parábola de las 10 vírgenes. A la izquierda el tentador y las vírgenes insensatas, y a la derecha las vírgenes prudentes y el marido ideal. El sitio de la catedral ha sido utilizado por varios edificios religiosos, comenzando desde el periodo Argentoratum, cuando un santuario romano ocupó el sitio. Argentoratum es el antiguo nombre de la ciudad de Estrasburgo. Se mencionó por primera vez en el año 12 a.C.
Después hubo un templo dedicado a la Virgen María y a finales del siglo VII se erigió una catedral sobre su base. Luego la primera catedral fue reemplazada por una catedral carolingia, de la cual se dice que estaba decorada con oro y piedras preciosas. En el año 1015 se construyó una nueva catedral de estilo románico sobre las ruinas de la carolingia, ya que esta había sido incendiada en varias ocasiones. Esta fue incendiada en el suelo en el año 1176 y finalmente el obispo Heinrich von Hassenbock decidió construir la actual sobre los cimientos de la estructura anterior. El coro y el crucero se construyeron en estilo románico, pero desde 1225 se empleó un estilo de arquitectura gótica. La catedral fue terminada en 1439 y es un destacado ejemplo de la arquitectura del arte gótico tardío, en el que se reúne la maestría de arquitectos de Borgoña, del Reino de Francia y del Sacro Imperio. Entre ellos vale la pena destacar a Erwin von Steinbach, a Michael Bagla, a Ulrich von Ensingen y a Johannes Lutz. Al igual que la ciudad de Estrasburgo, la catedral conecta las influencias culturales alemanas y francesas y también sufrió de su rivalidad. En 1956 el Consejo de Europa hizo de ella un símbolo de la reconciliación y de la construcción europea al ofrecerle una de las obras que decoran su coro. En 1988 se celebró el bimilenario de la ciudad y el Papa Juan Pablo II visitó la catedral y celebró misa en ella. En esta parte están unos importantes retablos. El de Santa Pancracia y San Roque son del siglo XVI. Este es de San Mauricio rodeado de San Roque y San Nicolás. A la izquierda está San Mateo y a la derecha está San Floriano. El rosetón gótico, obra de Erwin von Steinbach, es uno de los más grandes de Europa. La legibilidad de su diseño lo convierte en una obra maestra de este tipo. La catedral es un poco oscura comparada con otras de Francia debido a que este es el único rosetón que la ilumina. En 1716 Andrés Silbermann colocó uno de sus mejores instrumentos en la catedral. Tras los daños de guerra sufridos en la catedral en 1870, el órgano fue reconstruido por Heinrich Kühlen. En esta restauración, el órgano Silbermann se perdió por completo y la reputación de Kühlen se arruinó. El órgano fue reconstruido en 1935 por Edmond Alexander Rottinger en un estilo más francés. Este permaneció hasta 1981, cuando fue reconstruido a partir del trabajo de Michel Chapuis. En la parte inferior del órgano, Samson está montado en un león. A sus dos lados hay dos títeres. Se dice que el predicador de la catedral, John Gilliat de Kaiserberg, cuyos huesos descansaron por un tiempo debajo del púlpito, perdió la calma celoso de la atención que los títeres recibían. Las vidrieras en su mayoría son del siglo XVI, algunas de finales del siglo XII y del siglo XIII, y unas del siglo XX. La nave lateral norte está iluminada por un conjunto de 5 ventanas que representan a 19 emperadores del Sacro Imperio Romano. Estas son las que datan de los siglos XII y XIII. La catedral alberga un reloj astronómico de 18 metros, uno de los más grandes del mundo. Hubo uno primero llamado el Drei Königsuhr, hecho entre 1352 y 1354. Este fue reemplazado por un reloj astronómico hecho por Konrad Dasypodius y pintado por Tobias Stima. El reloj actual fue construido de 1838 a 1843 por Jean-Baptiste Schwilge en la caja del reloj de Dasypodius. Lo que más atrae a los turistas son los autómatas. Estos se mueven con las horas, las medias horas y los cuartos. Una vez al día, coincidiendo con el mediodía de la hora local, en la planta superior del mueble desfilan los 12 apóstoles delante de Jesús, mientras canta y se agita un gallo en la parte superior izquierda del reloj. Además de dar la hora, el reloj también permite conocer el tiempo promedio, el día, el mes, el año, el signo del zodiaco, las fases de la luna y las posiciones de los planetas hasta Saturno. La antigua farmacia del Ciervo, de estilo renacentista, era la farmacia más antigua de Francia. Instituida desde el año 1268, funciona hasta el año 2000. Actualmente es una boutique cultural de la ciudad. En la esquina de la casa se encuentra el Bauchmesser, en español medidor de barriga. Es una columna de piedra arenisca que se utilizó para medir la gordura de los notables de la ciudad, los cuales tuvieron que pasar entre ella y la casa. La casa café oscuro que vemos al fondo es la Maison Cammersel, la cual es una de las edificaciones civiles medievales más ornamentadas y mejor conservadas de la arquitectura gótica tardía. La construcción de esta casa se remonta al año 1427.
Fue transformada en 1467 y 1589, lo que la hace pertenecer históricamente al Renacimiento alemán. La planta baja es hecha de piedra y los pisos superiores de entramado de madera. Las esculturas en las vigas representan escenas sagradas y profanas, y el interior del edificio fue decorado con frescos de un pintor alsaciano llamado Leo Schnuck. La Plaza del Castillo se encuentra en la Isla Grande de Estrasburgo, la cual constituye el centro histórico de la ciudad. Fue construida en 1215 y ha cambiado su nombre varias veces. En 2012, como parte de la remodelación de la plaza, se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas preventivas. Fueron hallados, entre otras cosas, 2 fragmentos de frescos romanos, los cuales se exhiben en el Museo Arqueológico de Estrasburgo. La nueva plaza fue inaugurada en el 2013. Además de la Catedral de Notre Dame, varios edificios de prestigio rodean la plaza. Esta es la sede de una antigua escuela militar francesa, fundada en 1856 y disuelta en 1870. La escuela operaba en asociación con la Facultad de Medicina de la Universidad de Estrasburgo. En 1870, tras la Guerra Franco-Prusiana, los alumnos en su último año se unen al ejército del Rin, muchos de los cuales derraman su sangre al servicio de los heridos. Actualmente la vieja escuela está ocupada por la Dirección de Museos y el Gabinete de Grabados y Dibujos de Estrasburgo. Esta casa de arquitectura gótica data de 1347 y alberga el Museo de la Obra de Notre Dame. Este museo está dedicado al arte plástico y a las artes decorativas de los territorios del Alto Rin desde principios de la Edad Media hasta la anexión de Alsacia a Francia en 1681. El edificio también alberga la Fundación de la Obra de Notre Dame, responsable del mantenimiento de la Catedral de Estrasburgo. Este es un establecimiento público de educación secundaria general, provisto de clases preparatorias literarias para los exámenes competitivos de las grandes escuelas, en particular el de la Escuela Nacional de Chartres, ubicada en París. Viniendo de una institución fundada a finales del siglo XVII, es el departamento de la escuela secundaria más antigua del Bajo Rin. El Palacio Rohan es la antigua residencia de los príncipes, obispos y cardenales de la Casa de Rohan, una antigua familia noble francesa originaria de Bretaña. Fue construido en la década de 1730 a partir de los diseños de Robert de Cotte y es considerado una obra maestra de la arquitectura tardo-barroca francesa. Desde su finalización en 1742, el palacio ha alojado a varios monarcas franceses, entre ellos Luis XV, María Antonieta, Napoleón Bonaparte, Carlos X, Luis Felipe I y Napoleón III. El palacio ha sido sucesivamente propiedad de la nobleza, del ayuntamiento, de la corona, del estado, de la universidad y nuevamente del ayuntamiento. Su concepción arquitectónica y su iconografía tenían la intención de indicar el regreso del catolicismo a la ciudad, ya que había estado dominada por el protestantismo durante los 2 siglos anteriores. Así, muchas de las estatuas, relieves y pinturas reflejan el dogma católico. Desde finales del siglo XIX, el palacio alberga 3 de los museos más importantes de Estrasburgo: el Museo Arqueológico en el sótano, el Museo de Artes Decorativas en la planta baja y el Museo de Bellas Artes en el primer y segundo piso. La Galería de Arte Municipal en un ala lateral del palacio se utiliza para exposiciones temporales. El Palacio Rohan ha sido declarado Monumento Histórico y también Patrimonio de la Humanidad al estar dentro del perímetro de protección de la Isla Grande de Estrasburgo.